San Juan, capítulo 1, en la versión 60. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues, ¿quién eres? Que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También
dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo a Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, he aquí, adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El capítulo 1 del Evangelio de San Juan tiene solo 51 versos. 51 versos. Lo escribió Juan, el apóstol amado de Jesús. Fue un testigo ocular, caminó con Jesús, comió con Jesús, aún vio llorar a Jesús. Jesús lloró por la dureza de corazón humano de las personas, porque los veía dispersas, haciendo su propia vida, saciándose de todo lo que el mundo ofrece. El libro de San Juan, este libro fue el primer libro que comencé a leer cuando tomé la decisión de seguir a Cristo. Por los años 86, mes de septiembre, el primer día de septiembre, fue una noche hermosa de libertad espiritual. El predicador hablaba, yo escuchaba. Al final, tomé la decisión de seguir a Jesucristo. No me arrepiento. Seguir a Cristo.
lo decidí y voy a seguir siguiendo a Cristo. Primer libro, comencé a leer, a veces entendía, a veces no entendía, pero leía todos los capítulos del Evangelio de San Juan. Lo recuerdo bastante. Bueno, en este primer capítulo voy a resaltar unos 4 versos. De los 51, 4 versos que calaron en mi vida y espero que puedas tú asimilar en tu corazón. Estoy de pintura porque he pintado parte de la pared de la sala. Tengo gatitos, 4, y tengo un perrito que ellos con sus patitas han manchado la pared. Y hoy día he podido retocar. Bueno, les comparto. El verso 12. Les dije 4. El verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Recibir, creer, son verbos, son acciones que nosotros las personas tenemos que tomar esa decisión de creer la obra redentora de Jesucristo. Recibirlo en nuestro ser, tomar la decisión de seguirlo. Solo así somos hijos de Dios. Durante toda la época que estuve leyendo la historia universal del mundo, estuve leyendo las culturas, sus creencias, sus religiones. Y si miramos la cultura peruana, aquí en la cultura peruana tenemos muchas tradiciones, muchas religiones. Para todos los gustos hay religiones. Para el fútbol hay religión. Bueno, hijo de Dios es todo aquel que cree y recibe a Jesucristo en su ser. Lo dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Jacob, como dice el himno nacional del Perú, que envió a Jesucristo, su único Hijo, para que diera su vida por nosotros. Solamente creyendo en Él y recibiéndolo somos hijos de Dios. Y yo lo hice. Pues el segundo verso que marcó mi vida y sigue marcándolo. Y si ustedes revisan en mi muro del Facebook, van a encontrar que siempre menciono lo que dijo Juan, el Bautista de Jesús, en el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo repite en el verso, hay un verso que lo repite acá,
en el verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan dio testimonio. Yo doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, que es Dios en mi vida, ha hecho cambios y me ayuda y me guía, me fortalece en mi dolor, en mis tristezas, me anima. Pues Jesús es el único Cordero que quita el pecado del mundo. Él se dio el sacrificio por nosotros. Él derramó su sangre por nuestros pecados. A través de su sangre, de sus llagas, somos perdonados, limpios de todo pecado. Es el verso 2. Les voy a decir ahora el verso 3. ¿Ya? El verso 3. El verso 3 es las palabras de Natanael. El verso 48. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué convicción tan precisa, ¿no? Que el Espíritu Santo había puesto en el corazón de Natanael, antes que Felipe lo llamara. Jesús ya había puesto en su corazón de que lo siga. Yo no me arrepiento de seguir a Jesucristo y contar lo que Él hace en mi vida, en mi hogar, en la vida de mis hijos, de mis nietos. Su amor es grande, su gracia es infinita, su amor eterno. Entonces, ahí están los tres versos. Me faltaría uno. El primero les dije: todo aquel que cree y lo recibe es hijo de Dios. El segundo, que Jesús es el Cordero, ¿no? Que quita el pecado del mundo. El tercero es por fe, seguirlo como Natanael, ¿no? Por fe. Natanael no lo vio a Jesús, pero creyó a Felipe. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le había puesto en el corazón de que sí es el Hijo de Dios. Y dijo: tú eres el Rey de Israel. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y eso es porque el Espíritu de Dios pone en el corazón palabras para poder confesar que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos queda creer, recibirlo, seguirlo. Y el cuarto está en el verso 14. Porque empieza diciendo Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, el Verbo encarnado. Y en el 14, el verso 4. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso recordamos y celebramos el nacimiento de Jesús. No sabemos la fecha, el mes, pero tenemos la certeza, según la Biblia, que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Ese Verbo, Dios, Espíritu, haciéndose carne, persona, en el vientre de María. Todos los 9 meses, y ahí nace Jesús, se hace hombre. Hombre verdadero, Dios verdadero. María tuvo que amamantarlo, cambiarle el pañal, enseñarle a comer, a hablar. Lo llevaron de pequeño a los 8 días a presentarlo al sacerdote. A los 12 años lo llevan de nuevo a la sinagoga, se pierde y luego lo encuentran y va con sus padres a Nazaret a cumplir la edad apropiada para cumplir su ministerio y dar su vida por nosotros. Es por fe. El Espíritu de Dios que inspiró a los autores de cada libro de la Biblia es el que nos inspira a nosotros. No hay más. Jesús no es religión, es vida. El Verbo hecho carne. Ya se aproxima la Navidad. Falta pocos días, o casi un mes, ¿no? Un mes. Estamos a 27. Menos de un mes. Muchos hogares están enlutados porque la epidemia se llevó a sus familiares. Muchos hogares están enlutados porque las enfermedades, la leucemia, el cáncer y otras enfermedades se los han llevado a la eternidad. Algunas conociendo y amando a Jesucristo, otras dando la espalda. Estamos en tiempo de crisis. Terriblemente. La epidemia continúa. El desempleo continúa. Hay mucha gente que a pesar de ello no se acercan y no quieren creer ni recibirlo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me pregunto, ¿qué Navidad van a celebrar? Si Navidad es el nacimiento de Jesús. El Verbo se hizo carne. ¿Qué Navidad? Es mi oración que en este tiempo de aislamiento social, usted tenga interés de leer la Biblia. Hay mucho por leer y aprender. La Biblia, la palabra de Dios, todas las promesas que están escritas son reales, son vida para nosotros. Te dejo con los 4 textos del primer capítulo de Juan, 51 versos. He cogido 4 para tu vida.
Te lo repito. El primero, el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer y recibir nos da la autoridad de ser hijos, hijas de Dios. El verso 29, que Juan vio venir a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. El texto 3, el verso 48, cuando Felipe llama a Natanael. Y cuando vio a Jesús, dijo, el 50, el 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Espíritu de Dios puso en el corazón de Natanael de dar testimonio: Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y el último verso, el 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre en el vientre de María, vino para cumplir su propósito y ha dejado al Santo Espíritu para que continúe el trabajo de dar testimonio de Jesucristo. Tenemos esto, la Biblia escrita. ¿Cómo te prepararás? ¿Cómo recibirás esta Navidad? Dios te bendiga. Continuamos en el siguiente video con el capítulo 2 del libro de San Juan. Saludos, abrazos.